Vamos a ver. Se habéis escuchado. Vamos a ver. Espero que nadie le dé a compartir pantalla ni nada y que nadie toque nada. O sea, no voy a tocar nada de por aquí. ¿Se me ve bien? ¿Y se escucha bien? Vamos a ver que he estado compartiendo también el enlace nuevo en el Facebook y en todas partes. A ver que nadie se quede fuera, pero menudo jaleo. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Mateo 15. Hoy terminamos el capítulo 15 de Mateo. Vamos a ver los versículos del 29 hasta el 39. 10 versículos vamos a ver hoy. No sé si os ha pasado, los que tenéis perro tenéis una bendición en estos días, pero el tema de salir a la calle es algo, es una cosa, lo estaba pensando ayer, es extraño pensando en el día, ahora pensando en el día en que puedan, llevamos ahora ya una semana y un día de confinamiento, bueno, aquí en la Comunidad de Madrid, de restricciones y de cosas bastante más, pero de confinamiento sin poder salir de casa, llevamos un día, y un día, digo, una semana, y está como cambiando la manera de ver las cosas, al menos me pasa a mí. Y ayer, por ejemplo, cuando bajé a tirar la basura, estaba con la cosa de qué raro cruzarme con alguien y es que se pasó a la otra acera para no cruzarse conmigo según iba yo a tirar la basura. Es como, parece como que el tema de las relaciones está cambiando, parece como que todos estamos apestados, desconfiamos unos de otros. Estaba incluso pensando ayer en lo raro que será el día en el que se abran por fin las puertas, se terminen las restricciones y podamos estar juntos en la iglesia otra vez. Y podamos darnos un abrazo y podamos no sentirnos, no sospechar unos de otros como que me vas a contagiar y te voy a contagiar, como sencillamente lo que pasaba antes. Y no sé si os pasa viendo alguna cosa en la televisión o algo, me resulta hasta extraño ver a la gente estar unos al lado de otros y en alguna cosa, en alguna aglomeración, como es lo normal, pues estamos en la iglesia y estamos igual 60, 70 personas metidos allí y nunca nos ha parecido raro eso. Entonces, parece como que ahora estamos todos apestados, como que estamos todos apartados, como que no podemos estar juntos, como que tenemos una gran barrera entre unos y otros. Y pues pensando en ese sentido, eso es exactamente lo que nos pasa con Dios. En un sentido estamos apestados. Tenemos una barrera entre nosotros y Dios por esta enfermedad que, como hemos dicho, es bastante más grave que el coronavirus, que se llama pecado. Vamos a estar hablando hoy de esto. Y es algo que no solamente nos va a matar, sino que nos va a apartar de Dios eternamente si no ponemos una solución. Vamos a leer estos 10 últimos versículos del capítulo 15 de Mateo juntos, a partir del versículo 19, Mateo capítulo 15, dice: y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a sí sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Y tomó los 7 panes y los peces después de dar gracias, y los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán. Pues este texto, según lo hemos estado leyendo, estoy absolutamente convencido que a todos os ha recordado a algo, ¿verdad? Es por eso que he llamado a este mensaje el déjà vu, o el francés nunca ha sido lo mío, pero sabéis lo que es, ¿verdad? Es que como esa sensación que tenemos a veces de que esto ya lo he vivido, esto ya lo he visto, esto no es la primera vez, esto me suena. Y esa sensación que dicen los expertos, que es una cosa que se produce en nuestro cerebro de una manera natural, pero a veces es tan fuerte que parece como que incluso que puedes ser capaz de decir lo que otro va a decir incluso antes de que lo diga. Es como, esto ya lo he vivido, y es una sensación muy rara que nos pasa muchas veces. Pues es lo que pasa al leer este texto. Bueno, tenemos a Jesús que vuelve a Galilea. Vuelve a la región de Galilea. ¿Os acordáis? El otro día le habíamos dejado que había ido a la costa noroccidental de Medio Oriente, lo que hoy en día es el Líbano, y allí había visitado a las regiones, las ciudades de Tiro y de Sidón, y había sanado a esta mujer cananea. ¿Os acordáis? Bueno, no había sanado a su hija, la había liberado del demonio que la estaba atormentando a su hija, y ahora vuelve a Galilea. Dice que pasando de allí vuelve junto al mar de Galilea. Mateo no nos dice nada más, sencillamente dice que vuelve a Galilea, pero gracias a Dios este texto, esta misma historia, también la encontramos en el Evangelio de Marcos, y Marcos sí que nos da algún detallito más. Él nos dice que a la vuelta no baja exactamente al mismo sitio desde donde subió. ¿Os acordáis que estaba en la costa occidental del mar de Galilea? Pero en lugar de volver a bajar por el mismo sitio, él toma otra ruta y baja al otro lado del mar de Galilea. Dice Marcos, capítulo 7, versículo 31, que él fue a la región de Decápolis. Esta región básicamente era una liga de 10 ciudades que estaban pues unidas, coaligadas, que se dice. Y entonces esta coalición de ciudades estaba dentro de la región de Galilea. Entonces sí que es verdad que estaba en Galilea, pero estaba en otra zona de Galilea, que daba al otro lado del mar, de este mar o este lago de Galilea. Entonces es allí a donde él fue. Ya hablamos un poco acerca de Jesús. No era la primera vez que estaba en esta región, porque Jesús estuvo aquí, no sé si recordáis, cuando liberó de un hombre que tenía una legión de demonios, que tenía muchos demonios dentro, ¿os acordáis? Entonces Jesús los liberó, los expulsó y los llevó a una piara de cerdos que se despeñaron y luego la gente le echó de allí. Pues es más o menos la misma zona, está por la misma zona en esta región de Decápolis, en esta comarca de Decápolis, por decirlo de alguna manera, dentro de Galilea. Y entonces aquí, en este lugar, subió a un monte, quedaos con esto, subió a un monte y allí se sentó, en una loma de una montaña, y allí se sentó. Y pues parece que, como siempre, las noticias de que Jesús iban por delante de él. Así que el tema es que en un momento allí se presentó un montón de gente, como era lo normal, como pasaba siempre. Parece no solamente que estamos recordando el milagro que todos tenemos en la cabeza de la alimentación de los 5.000, sino que además como que estamos recordando, esto es la tónica general, esto es lo que siempre pasaba con Jesús. Él, en el momento que iba a un sitio, todo el mundo venía y traía a sus enfermos, y esto es lo que ocurrió también, todo el mundo, venían multitudes de toda esa región de Decápolis y traía a sus enfermos, y Jesús estaba sanándolos. Y pues tanto tiempo se estuvo sanándolos que un poco más adelante vemos que estuvieron allí esta multitud con él 3 días completos. Imaginaos, 3 días Jesús sanando a gente, estaban viniendo por miles de personas. Todas las personas que tenían problemas venían donde Jesús para que sanara sus problemas, sus enfermedades. Y esta gente, a mí me resulta bastante sorprendente la reacción que tuvieron. Esta gente traía a sus enfermos, y pues aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 30,
traían a cojos, traían a lisiados, paralíticos, traían a ciegos, traían a mudos, enfermos, y los ponían a los pies de Jesús, y Jesús los sanaba. Jesús los sanaba sin despeinarse. Jesús los sanaba fácilmente. Esto es lo que hemos estado viendo constantemente. Así que, en contraste con lo que hemos estado viendo constantemente, de que Jesús venía a las multitudes con sus enfermos y Jesús los sanaba, hay algo diferente aquí. Y es que esta gente estaba anonadada. Esta gente estaba alucinada delante de lo que estaba viendo. Esta gente estaba maravillada, dice el versículo 31. La muchedumbre se maravilló al ver que Jesús estaba sanando a todos. Los mudos hablaban. Alguien que nunca había hablado. Y esto no es solamente, o sea, el que un mudo hable es algo muy fuerte, ¿eh? No es solamente que de repente tenga la capacidad de poder llegar a hablar. Es que haya aprendido a hablar de repente. Este es un milagro brutal. Los cojos andaban, los lisiados quedaban restaurados, los ciegos veían. Y esta gente que estaba tan alucinada, estaba tan flipando de lo que Jesús estaba haciendo, pues dice que glorificaron al Dios de Israel. Dieron reconocimiento que de verdad el Dios de Israel era el Dios todopoderoso, era el Dios vivo, era el Dios verdadero. Vamos a ver después por qué es esto tan especial, pero creo que esto hace que todo el tema de este milagro sea muy diferente a lo que hemos estado viendo, aunque veamos muchas cosas que se parecen. A partir del versículo 32, vemos, aquí sí que viene un paralelo enorme, el déjà vu. Jesús llama a sus discípulos y les abre el corazón. Quiere mostrar cuál es qué es lo que a él le mueve, qué es el motor de su vida. Le dice, tengo compasión de ellos. Esto ya lo habíamos visto y lo vemos en el capítulo anterior, justo antes de que Jesús hiciera la anterior multiplicación. Capítulo 14, versículo 14, dice que Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y aquí Jesús reúne a sus discípulos y les dice, tengo compasión de esta gente. Mi corazón me lleva a actuar por ellos. Tengo una lástima sincera por esta pobre gente. Esta gente han estado ya conmigo 3 días. No es simplemente que hayan ido y que, pues mira, yo tengo a mi cuñado que está malo y que pues tuvo un problema, está cojo y tal, y voy donde Jesús, que le sane y me vuelvo a mi casa porque ya está. Ya él ha hecho su trabajo, yo he hecho el mío y ya me voy a mi casa y me tomo una cerveza. No es esto. O sea, ellos habían ido, habían estado con Jesús, habían estado el tiempo protocolario, por decirlo de alguna manera, pero se habían quedado. Y es que llevaban 3 días con sus noches, allí con él, en medio del desierto, durmiendo al raso. Y por supuesto, habían terminado con cualquier comida que hubieran llevado, cualquier provisión que habían llevado, se lo habían comido ya. Es que llevaban 3 días. Así que Jesús tenía lástima por ellos, estaban en medio del desierto, y si ahora ellos tenían que volver y caminar varias horas hasta su casa, pues podía pasarle algo, podía darles algo. No tenían comida, igual incluso llevaban ya un tiempo sin comer, porque ya hacía algún tiempo que habrían acabado ya las provisiones. Entonces, si vuelven en estas condiciones a sus casas, puede darles algo en medio del camino. Habían estado 3 días. Y de nuevo, Jesús... ahora Jesús, en el versículo 33, los discípulos van donde Jesús y les dice, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar una multitud tan grande? ¿Veis? Los discípulos ya habían aprendido algo. Esta vez Jesús no tuvo que decirles que les dieran ellos de comer. Esta vez Jesús no tuvo que pues retarles. Ellos ya directamente, en el momento en que Jesús les dijo, tengo compasión de ellos, llevan 3 días con nosotros, no tienen comida, tienen que volver un camino largo hasta sus casas,
les puede dar algo. No hace falta que les diga nada más. Ellos ya respondieron. Ellos ya dijeron, vale, venga, sabemos lo que nos estás pidiendo. Lo sabemos, hemos aprendido de la última vez. Así que, ¿qué hacemos, Jesús? Es que hay una multitud enorme. No es tan grande como la anterior. No eran 5.000 hombres, que por lo tanto decíamos que quizá eran entre 15 y 20.000 personas en total. Pero eran 4.000 hombres. Entonces, quizá fácilmente estamos hablando de 15.000 personas que estaban allí. Y claro, en un lugar desierto, en medio de un monte, ¿de dónde sacas comida para alimentar a todas esas personas? Entendemos, Jesús, que nos está pidiendo que les alimentemos, pero entiende tú que nosotros no tenemos esta capacidad. Pero hay algo muy importante en esto que ellos le dicen. Dice en el versículo 33, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes? La última vez Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. Y decíamos que el vosotros es una manera de enfatizar que estaba teniendo Jesús. Este vosotros no es necesario en la gramática, no es necesario que Jesús diga, dadles vosotros de comer, porque en el dadles ya está incluido el vosotros. No hace falta volver a decirlo. Pues aquí lo mismo están haciendo ellos. Ellos estaban reconociendo que ellos no tenían la capacidad de poder darles de comer. Pero no estaban diciendo que fuera imposible darles de comer. Parece que los discípulos ya habían aprendido algo. Ellos estaban diciendo, por nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos sacar tantos panes para saciar a una multitud tan grande. Nosotros. Ahora, tú sí. Tú sí puedes. Así que ellos estaban diciendo, yo no tengo la capacidad, pero eso no significa que eso no se vaya a hacer, porque yo sé que tú tienes la capacidad. Y yo sé que la última vez yo les di de comer, los discípulos les dieron de comer a todos ellos, por medio del poder de Cristo, por lo que Cristo multiplicó de las pocas capacidades que ellos tenían. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí también. Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Entonces ellos, de la misma manera que la otra vez, se pusieron a buscar a ver cuáles eran los recursos que tenían. Y aquí tenían un poco más, parece. 7 panes y unos pocos pececillos. No nos dice los pececillos, pero algunos pececillos. ¿Qué más da? A todas luces, insuficiente, totalmente insuficiente. ¿Cómo vamos con 7 panes y unos pocos pececillos a alimentar a 15.000 personas? Es que no se puede. Es que no, es totalmente imposible. Los que trabajáis en restaurantes, ¿os imagináis tener que alimentar a 15.000 personas con 7 panes y unos pescadillos? Es que ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a parar? Quizá pensamos que este milagro era un poco menos milagro que el anterior. ¿No? La vez anterior se alimentaron a 20.000 personas con 5 panes. Y esta vez están mirando a ver para alimentar a 15.000 personas con 7 panes. Más fácil, ¿no? Es que es tan imposible una cosa como la otra. Es como que estamos diciendo, ahora mismo se va a aparecer, que se aparezca ahora mismo un elefante aquí en medio de mi salón. Y ¡pum! Se aparece un elefante en medio de mi salón. ¡Madre mía! ¿Qué cosa? Es algo espectacular, ¿no? Pero imaginaos que en vez de uno aparecen 2. ¿Eso hace que el que aparezca uno sea menos espectacular? Pues no, es que es igual de imposible, es igual de milagroso, es igual de inconcebible una cosa que la otra. Las dos son absolutamente imposibles. Así que Jesús toma los pocos panes que tiene, los pocos peces que tiene, y manda a la multitud que se recueste en el suelo, que se recueste, ¿os acordáis? De la misma manera que pasó con el otro milagro, se recuestan en el suelo. No, aquí no dice en la hierba, probablemente había cambiado la estación, aquí ya no había hierba, quizás estaban en otoño y entonces por eso no había hierba sobre la que recostarse, pero en cualquier caso se tumban en la tierra. Jesús toma el pan y los peces y da gracias a Dios de la misma manera que hizo la otra vez, se lo da a los discípulos y los discípulos los reparten entre toda la multitud y ellos comen, todos, hasta saciarse, hasta que no pueden más. Y una vez que han comido y se han saciado, recogen
los restos y lo que sobró, dice que son 7 canastas llenas. Esta vez son 7 canastas llenas, la otra vez fueron 12 cestas llenas. Vamos a hablar luego un poco más de esto. Pero después de recoger todas las sobras, que son un montón, Jesús despide a las multitudes se vuelven a sus casas y Jesús se subió a la barca que tenían y cruzaron el mar de Galilea de lado a lado y ahora sí volvieron a la región donde Jesús normalmente estaba teniendo su ministerio, a la región de Magadán, dice aquí, por ejemplo, la Reina Valera dice Magdala, es la misma zona, es la misma ciudad, es por ejemplo, os suena el personaje de María Magdalena, se llamaba Magdalena porque era de la ciudad de Magdala, esta era la ciudad, este era un pueblecito que estaba un poco al sur de Capernaum, en la orilla occidental del mar de Galilea también. Así que aquí tenemos este pedazo de déjà vu, ¿verdad? Es que esto ya lo hemos vivido. Parece que, bueno, pues ya está. Podía haber puesto sencillamente la grabación de la predicación anterior del Gran Picnic y ya está, ¿no? Porque parece que estamos diciendo lo mismo. Hay grandes multitudes que vienen a Jesús, y están en un lugar desierto. Jesús, rodeado de grandes multitudes. Jesús tiene compasión de ellos, así que sana a sus enfermos, no quiere despedirlos sin alimento porque les da miedo que les pueda dar algo por el camino, porque son muchas horas hasta llegar a sus casas. Así que llama a sus discípulos para que les dé de comer. Ellos reconocen que no pueden hacerlo, pero consiguen un poco de comida que lo ponen en las manos de Jesús. Jesús da gracias a Dios, esta comida se la reparte a los discípulos, los discípulos lo reparten entre toda la multitud que está recostada en el suelo, y todo el mundo come hasta hartarse y recogen un montón de sobras y milagrosamente hay muchísimas sobras después de que todos hayan comido y despide a la gente para que se vayan a sus casas. Ya está. Es la misma historia, parece, ¿no? Es que es obvio. Es que ¿por qué Mateo ha metido 2 veces la misma historia? Bueno, para empezar a decir que no es la misma historia. Son 2 historias. Que sean parecidas, no iguales, no significa que sea la misma. Es como un paralelo que Jesús está haciendo entre la alimentación del capítulo 14 de los 5.000 y la alimentación del capítulo 15 de los 4.000. Esto es, decíamos que Mateo no organiza su material de una manera cronológica. Él lo hace de una manera, pues, lógica. Él lo hace intentando demostrar una tesis. Y esto que está haciendo Mateo es sencillamente, él ha organizado estas historias para hacer lo que en literatura se llama un inclusio. Podríamos decir un sándwich. Jesús está metiendo una historia y otra historia paralela porque quiere enfatizar lo que pasa en el medio. Hay 2 pasajes claramente paralelos que encierran un mensaje importante entre estas 2 historias. Así que este mensaje importante que está entre las 2 historias que hemos estado viendo de la alimentación de los 4.000 y de los 5.000, aquí dentro es donde está el epicentro de toda esta sección del Evangelio de Mateo que estábamos hablando, del cambio de rumbo. ¿Y qué es lo que hay entre la primera alimentación y la segunda alimentación? Bueno, lo primero, Jesús hace un gran milagro, ¿os acordáis? Él andando sobre el mar y Pedro también andando sobre el mar, tal que los discípulos terminan reconociendo que Jesús es Dios y terminan adorándole después de todo el miedo que han pasado. ¿Os acordáis que decíamos que el opuesto del miedo es la adoración? Y entonces nos encontramos con 2 personajes o 2 tipos de personajes. Por un lado tenemos a los líderes religiosos que rechazan al Mesías. Y por otro lado tenemos a una mujer cananea, lo más sucio, lo más vil, lo más despreciable, lo más malvado, una mujer cananea que acepta a Jesús, que adora a Jesús, que se humilla delante de Jesús, con una fe y una valentía que no vemos en ningún israelita. ¿Veis lo que está pasando aquí?
Mateo está enfatizando el hecho de que Jesús está rechazando a los israelitas, por muy israelitas que sean, a los israelitas infieles los rechaza, al mismo tiempo que está abrazando a los gentiles fieles. Mateo está queriendo decir que el requisito para entrar en el reino de Dios no es ser israelita, sino que es creer en el Rey. Dios está rechazando a los infieles israelitas. Dios está aceptando a los gentiles fieles. Esto es lo que está ocurriendo. Así que en este sentido, los israelitas y los gentiles están en el mismo barco. Es lo mismo lo que necesitan. Fe en Cristo para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que necesitan. Eso es lo que Mateo está enfatizando en medio de este cambio de rumbo. Y hay otra cosa que quizá, no sé si lo habéis pensado, pero hay otro paralelo que está haciendo este texto. Además del capítulo 14, está haciendo un paralelo del capítulo 5. ¿Os acordáis? ¿Os viene a la mente algo? El hecho de que Jesús vaya a un monte y se siente y le rodeen multitudes. El sermón del monte. Se está repitiendo otra vez el sermón del monte. Esta no es la primera vez que ocurren esos detalles. Y en el sermón del monte, recordad, Jesús estaba hablando de la invitación para entrar al reino de Dios y hablando de las leyes o cómo sería el corazón, cómo serían las personas, los súbditos del reino de Dios. Entre los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo. Así que vemos que hay cosas que nos están sonando, hay cosas que son iguales en este milagro, pero hay algunas cosas también que son diferentes. Hay bastantes cosas que son diferentes y no creo que sean cosas menores de las diferencias que vemos aquí. Lo que es la gran clave de este texto, según mi opinión, es que lo que estábamos diciendo antes, cuando Jesús volvió de Galilea, volvió a Galilea, no volvió al mismo sitio en el que estaba, sino que se fue a otro lugar. Fue a la otra orilla. No sé si recordáis cuando estábamos hablando del endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno, que estábamos diciendo que esta región era una región donde había muchos gentiles. No en vano, donde envió Jesús los demonios era una piara de cerdos. Allí cuidaban cerdos, algo completamente inconcebible en un lugar donde solamente hubiera judíos. Aquí es verdad que era una región que se suponía que estaba incluida dentro del terreno de Israel, pero era una región que no era mayoritariamente judía. Así que eran sobre todo gentiles. Y esto lo cambia todo. Esto nos ayuda a entender mucho más claramente por qué ellos estaban tan anonadados, por qué estaban tan maravillados cuando Jesús estaba sanando a todos sus enfermos. Esto hace que tenga mucho más sentido cuando, por ejemplo, estaban glorificando al Dios de Israel. Esta es la única vez que se dicen estas cosas. Cuando en otras partes, en el Evangelio de Mateo, cuando se dice que glorifica a Dios, se dice que glorifica a Dios. Pero en esta ocasión estaba diciendo que estaban glorificando al Dios de Israel. Es decir, reconociendo que el Dios verdadero es el Dios de Israel, que sus dioses, los dioses a los que habían servido hasta este momento, no eran dioses verdaderos. El Dios verdadero era el Dios de Israel. Este es el Dios vivo, este es el Dios que intercede, este es el Dios que está en medio de la gente y que ayuda a la gente, el Dios que merece la pena seguir. Este es el Dios, este es el Dios que merece la pena vivir para él. Y le estaban glorificando, le estaban dando la gloria de vida a el Dios de Israel. Pero también es algo que cambia completamente, porque el paralelo que Jesús estaba teniendo compasión con los primeros 5.000 a los que alimentó, la alimentación de los 5.000, esa misma compasión también la estaba teniendo para estos. Es decir, la misma compasión que estaba teniendo con los judíos entonces, ahora la estaba teniendo con los gentiles. Que el milagro que hizo por los judíos es similar al milagro que hizo aquí con los gentiles. Jesús está confiriendo el mismo estatus de receptores de las promesas a estos gentiles y a los judíos.
Y esto es especialmente importante, sobre todo si tenemos en cuenta la audiencia para la que fue escrita el libro. Este libro fue escrito para judíos cristianos. Así que Mateo está recordando a los judíos que, aunque es verdad, son el pueblo escogido de Dios, Dios tiene unos propósitos específicos y especiales para el pueblo de Israel que va a cumplir porque Él se lo ha prometido y Dios es fiel a lo que promete. Pero también ellos mismos tienen que confiar en el Mesías para poder entrar al reino. El hecho que sean judíos no les da puntos extra para entrar en el reino de Dios. No son mejores cristianos por ser judíos. Así que los gentiles están en igualdad de condiciones con los judíos. Jesús estaba ofreciendo no solamente como el Mesías de los judíos, Él también se estaba ofreciendo como el Mesías de los gentiles, el Salvador de todos, de cualquier persona que quiera creer en Él. Esa es la única condición, es lo único que hace falta. Jesús está eliminando de un plumazo cualquier distinción de todo tipo, cualquier distinción racial, cualquier distinción étnica, cualquier distinción de cualquier tipo que se nos pueda ocurrir. La estaba eliminando de un plumazo. Pero esto no es nuevo. Por ejemplo, el pasaje favorito de muchos en la Biblia, Isaías 53, nos habla del sufrimiento del Mesías, del siervo de Dios, despreciado, versículo 3, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, fue despreciado, no le estimamos. Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Es un pasaje impresionante y que apunta claramente al sufrimiento de Cristo. Pero ese es el capítulo 53. El capítulo 54 está diciéndole a Israel que va a ser restaurada, que este Mesías que sufrió es su Mesías, el Mesías de Israel, y va a restaurar a Israel. Dice versículo 5, tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, tu Redentor es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Dice versículo 10, porque los montes serán quitados, las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado. Pero esto no se queda aquí, en el capítulo 55 de Isaías. Dios hace que estas bendiciones, hace que el Mesías de Israel y todo lo que eso conlleva se abra a todo el mundo. Dice versículo 55, versículo 1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprar y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dice versículo 2, escuchadme atentamente y comed lo que es bueno. Versículo 3, inclinad a mí vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Dice versículo 5, he aquí llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti, a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Entonces ya desde el Antiguo Testamento esto ya estaba anunciado. Los gentiles tendrían parte con los judíos de las bendiciones que Dios les daba. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba poniendo a los dos en un mismo rango. Los dos tenían que confiar en Cristo para entrar en el reino de Dios, pero si confiaban, podrían entrar. No hay barreras entre los dos. Otra cosa que estábamos diciendo, que en cuanto al hecho de que Jesús estuviera repitiendo el milagro, el mismo milagro que había hecho con los judíos, pero ahora con los gentiles, es el hecho de que esto estaba rememorando el Sermón del Monte también. En el Sermón del Monte, como decíamos, Jesús estaba dando las leyes del reino. Jesús estaba anunciando o animando a entrar en el reino de Dios. Pero ahora está repitiendo lo mismo para los no judíos. Así que de nuevo Jesús está volviendo a incidir en el hecho de que por medio de Él el camino está abierto para todos. En el Sermón del Monte se estaba recordando el hecho de que en el monte Sinaí Moisés les dio una ley, o Dios les dio una ley por medio de Moisés, que Jesús era el nuevo Moisés, que ahora daba esta nueva ley del reino de Dios. Pues esta nueva ley del reino de Dios no era solamente para los judíos. El reino de Dios no es solamente para los judíos. Esta tierra prometida
que es la salvación por medio de Cristo, el reino de Dios precioso en el que vamos a poder disfrutar de su presencia por toda la eternidad, no es solo para los judíos, es para cualquiera, es para todos. Y quizá en esto algunos me llamarán friki, pero hay otra diferencia que he estado mirando y me llamó mucho la atención y creo que es muy interesante. Estábamos diciendo antes que en la primera alimentación sobraron 12 cestas y en esta alimentación han sobrado 7 canastas. Lo primero, que no es lo mismo una cesta que una canasta. Simplemente para que veáis la diferencia, es mucho más grande una canasta que una cesta. Una cesta era, sí, se usaba para recoger comida y todo, pero también se usaba, por ejemplo, para meter a los bebés. Era el portabebés y la cuna y todo para llevar a los bebés en aquel tiempo. Entonces, en una cesta era lo suficientemente grande para que cupiera un bebé. Quizá 70 centímetros podía tener de diámetro, una cosa así. Entonces, pues era así, era una cesta grande, sí, podían meter bastante comida. Pero, en este caso, sobraron 7 canastas. Las canastas era un recipiente mucho más grande. En una cesta que había un bebé. Pues bien, en Hechos 9:24 vemos como en una canasta cupo Pablo. Ahí tenemos a Pablo escapando, metido en una canasta. Así que imaginaos lo grande que era una canasta para que cupiera un adulto. Una canasta era un recipiente mucho más grande, hasta tal punto que muy probablemente lo que sobró de este milagro, las sobras fueron mucho más que lo que sobró del anterior milagro. Pero no solamente aquí está la diferencia también está en los números. En la otra vez fueron 12, aquí fueron 7. Y sabéis, sobre todo en la región donde están, en el cercano oriente, en este tiempo, los números tenían un significado muy importante, y esto es algo que podemos ver por toda la Biblia. Los números no son una cosa que se pone al azar. Y cuidado, no estoy diciendo que no fueran 12 canastas en el primer milagro, y fueron 7 canastas en este milagro, pero sí los números tienen un significado. Y el 12 es el número de la religión organizada, por decirlo de alguna manera. Así, por ejemplo, 12 es el número de las tribus de Israel, ¿verdad? 12 es el número de los discípulos de Jesús, de los apóstoles de Jesús, la religión organizada. Pero el 7 también tiene un significado, y es el significado de la perfección, de que algo está completo, de que algo es maduro. Entonces, este número de canastas, y cuidado, lo repito, no estoy diciendo que no fuera un número real, que no sea una cosa histórica, pero además puede estar apuntando a otra cosa, puede estar apuntando al hecho de que este episodio nos está hablando de que la bendición de Jesús es completa, es perfecta y llega a todo el mundo, que cualquier persona es bienvenida, que no hay nadie que esté lejos, fuera del alcance de este Mesías que se estaba presentando, no solo como el Mesías de Israel, sino también como el Mesías de toda la tierra. Y seguro que para los discípulos este milagro tuvo un impacto muy especial. ¿Recordáis? Estábamos diciendo en esta sección que Jesús estaba muy enfocado en los discípulos y en lo que ellos estaban aprendiendo. Y este milagro yo creo que se les quedó grabado en la mente y que estaba encaminado también a enseñarles algo a ellos. Y es que de la misma manera que ellos habían estado sirviendo, Dios les llamaba a servir a los judíos, también les llamaba a servir a los gentiles, a cualquiera, que no pusieran límites a su servicio a los demás, que no fuera que a este sí y a este no, a cualquier persona, de cualquier condición, de cualquier religión, de cualquier sexo, de cualquier condición social, de cualquier nivel económico, de cualquier tema, de lo que sea, a servir a todos. ¿Y qué aplicaciones, qué cosas podemos ver y aplicar para nuestras vidas de este milagro que hemos estado viendo? Pues a mí se me ocurren al menos 3. Y la primera, yo creo que es algo muy, muy necesario en estos tiempos. Y es que Jesús tiene el poder para sanar. Multitudes venían delante de Jesús con diferentes problemas, diferentes enfermedades, y Jesús les sanaba. ¿Qué significa esto? Es muy difícil no sentirse agobiado con todas las noticias del coronavirus por todas partes.
Y es que, por ejemplo, en el chat de WhatsApp de la iglesia y en cualquier otro, solamente se hace que meter noticias y mira este mensaje de este médico que dice que es peor de lo que esperábamos, y mira este mensaje de esta persona que dice que no sé qué, y mira esto, que en el hospital de no sé qué la situación es terrible, y que qué mal está todo, y vamos a morir todos, y esto es una tragedia terrible, y vamos a meternos en un agujero y a no sacar la cabeza en 30 años. Jesús sana. Él es el Señor de la enfermedad, Él es el Señor de la salud. No podemos, no solamente no debemos, es que no podemos seguir teniendo miedo al coronavirus. El coronavirus no es más que un bichito, no sirve para nada, no tiene ningún poder sobre el Señor de la vida. No tiene ningún poder y no podemos tener miedo al coronavirus. No podemos hacerlo. Esto es algo que no podemos hacer. Tenemos un Señor que tiene el control férreo, soberano, rígido de todo lo que ocurre en todo el mundo. Incluso aunque todo el mundo se esté desmoronando, aún ese desmoronamiento está bajo el control de nuestro Señor. Debemos confiar en nuestro Dios. Él es Dios arriba en los cielos y Él es Dios abajo en la tierra. Él es el que tiene el control férreo de todo y no podemos tener miedo al coronavirus. No estoy diciendo que salgamos a la calle. No estoy diciendo que incumplamos las normas o que seamos irresponsables y que miremos a ver para contagiar a otros. Quedémonos en casa, cumplamos las normas que se nos imponen, intentemos ayudar en lo que podamos. Y si ahora la manera de ayudar es quedarnos en casa, nos quedamos en casa, pero sabiendo que el Señor está en control y orando para que Él tenga misericordia de otros y que Él pueda utilizar esto para llevar a otras personas a confiar en Él. Otra cosa, lo estábamos diciendo ahora, no debemos rechazar a nadie por su condición. Esto es algo un poco lo que estábamos diciendo el otro día en la última reunión que tuvimos en la iglesia, en el local, perdón. Cualquier persona que entre en la iglesia, cualquier persona con la que nos crucemos, cualquiera que sea, da igual lo que piense, a quién vote, da igual sus ideas, su inclinación sexual, da igual su religión, da igual la ropa que usen, da igual lo que sea. Todas las personas deben ser, no solamente así como una cosa un poco abstracta, objeto de nuestro amor, sino también de nuestro servicio. Debemos aceptarlos aunque no comulguemos con sus ideas. Y cuidado, esto es algo que hoy en día está un poco, lo tenemos mal interpretado. El amarles, el aceptarlos a ellos no significa comulgar y aceptar lo que ellos están haciendo. Esto no significa decir que lo que ellos están haciendo está bien, pero sí aceptarlos a ellos, como Jesús los aceptaría a ellos. Y precisamente para que puedan ellos aceptar a Jesús. Debemos aceptar a todo el mundo. Si hay algo que debe caracterizar a un cristiano, no es que rechace a otros, sino precisamente que acepte a todos. Y para terminar, pues, como estaba diciendo al principio, vivimos en un tiempo de aislamiento, de confinamiento, estado de alarma, de estar agobiados, de tener miedo, de querer salir de casa, de desear tener un perro, de pasarlo mal. Vivimos en tiempos sin contacto físico, en el que vas a tirar la basura y se cruzan de acera para no tener que cruzarse contigo. Vivimos un tiempo en el que vas a comprar y no puedes acercarte a menos de 1 metro de otra persona, o se aparta. Vivimos en un tiempo de lejanía, vivimos en un tiempo de estar apartados. Pero me gustaría recordar que en este tiempo, en medio de este tiempo, en medio de nuestra situación, en medio de tu situación personal dentro de este contexto en el que estamos, este pasaje nos recuerda algo maravilloso. No importa quién seas. No importa que estés infectado. No importa cómo seas, ni siquiera importa lo que pienses. Hay un Dios en el cielo que te ama con todo su corazón. Hay un Dios en el cielo que quiere tener una relación cercana a ti. Hay un Dios que quiere abrazarte sin miedo. Hay un Dios que quiere aceptarte como su hijo, que quiere adoptarte, que quiere tenerte en su regazo. Pero hay un problema para todo esto. Tenemos una enfermedad que hace que el coronavirus sea
Nada. Tenemos una enfermedad que hace que estemos alejados de Dios. Para siempre, no por una cuarentena de 2 semanas. No, no, para siempre. Una enfermedad horrorosa, una enfermedad que tú la tienes en tu ADN y yo la tengo en el mío. Esta enfermedad se llama pecado. Esta enfermedad hará que vivamos en cuarentena de Dios para toda la eternidad. Nuestro pecado hace que vayamos a esta cuarentena que se llama infierno. Un infierno eterno, un infierno justo, porque Dios no puede tener por inocente al culpable, porque Dios no puede estar cerca, no puede ver el pecado. Por lo tanto, no podemos acercarnos a Dios. Estamos en una cuarentena eterna de Él. Y con Él, una cuarentena eterna de todo lo bueno, de todo lo que merece la pena. Pero este Dios ha enviado a su Hijo, este precioso Jesús del que estamos hablando. Este Dios ha enviado a su único Hijo, a su precioso Hijo, a morir por esta enfermedad que tú y yo tenemos. A pagar por nuestra infinita maldad, a pagar por no solamente la consecuencia de nuestro pecado, sino para que podamos vivir sin pecado, para que podamos obedecer estas leyes del reino de Dios que estábamos viendo en los capítulos 5 al 7, que podamos seguir la buena ley que Dios, que Cristo nos ha dado para vivir bien en esta tierra, para poder tener una buena vida y ayudar a los demás y agradar a Dios y adorarle, para que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, no solamente en esta vida, sino también en la que viene. Tenemos un Dios que nos ha dado un regalo tal que podemos vivir en esta vida, que podemos enfrentar el coronavirus, incluso sin miedo a morir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos ha abierto el paso a tener una relación con Él. Nos ha abierto el paso a poder tener un abrazo de Dios. Que Él pueda tenernos en sus manos cuando nosotros no sepamos por dónde tirar. Que Él esté dándonos todo el amor que necesitamos, todo lo que necesitamos, incluso aunque el mundo se esté derrumbando a nuestro alrededor. Este milagro es muy curioso, hay muchas cosas muy curiosas, pero me gustaría que nos quedáramos con una cosa. El Dios Todopoderoso nos acepta. No es justo para nosotros, porque nosotros no merecemos que nos acepte. Pero sí es justo para Él, porque Él ya ha pagado por lo que nosotros merecíamos. Demos gloria a nuestro Dios. Alabémosle en nuestro confinamiento, sean cuales sean las circunstancias. Vivamos para este Dios tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso con nosotros. Vamos a orar. Señor, te quiero bendecir y te quiero dar muchas gracias por ser un Dios tan bueno, por ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Porque tú no has mirado nuestro currículum, porque tú no has mirado nuestras credenciales o nuestro pasado, o lo que nosotros pudiéramos ofrecerte, o incluso toda nuestra maldad. Porque tú nos has aceptado por tu Hijo, Señor. Es tu Hijo el que ha roto esta barrera y por medio del cual podemos hoy recibir y disfrutar las bendiciones preciosas que tú nos has dado, Señor. Te quiero dar muchísimas gracias, porque en medio de esta situación podemos tener confianza, podemos tener seguridad, podemos declarar que tú eres el Dios de dioses. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Ayúdanos a ser luz en medio de esta oscuridad. En el nombre de Cristo. Amén.